vamos a leer la palabra de Dios para que surta el efecto al cual va a ser enviado en su interpretación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre los corazones. Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Perdón. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo, que es el apóstol para nosotros los gentiles, nos muestra que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Dice que como los días de Noé. ¿Qué cosas son los días de Noé? Lo que usted está viendo en la televisión, en los anuncios, en la calle, donde quiera. Y tuvimos una etapa de 4 años anteriormente, y no estoy hablando de política, pero se veía, gloria al Señor, cómo la apostasía crecía y cómo nos ponían palabras mordazas. Y quizás usted no conoce lo que son palabras mordazas, pero yo le voy a decir, yo vengo de un lugar donde constantemente nos ponen palabras de mordaza. Usted no puede decir Dios. Usted no puede hablar del Evangelio. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer esto otro. Y ya aquí se veía eso. Ya aquí estaba dispuesto todo. Después toda esa política de admitir pecado de toda índole, y usted conoce lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que está anunciando cada día más y más, que el Señor viene ya. Y por tanto tú y yo tenemos que estar preparadamente, de tal manera que tengamos un propósito común. ¿Y cómo podemos tener un propósito común? Según la palabra de Dios, según lo que Dios nos manda, según lo que el Señor Jesús nos está encomendando. Porque es la única forma de estar en comunión los unos con los otros. Gracias, Padre. De tal manera que dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Constantemente nos están allí bombardeando con palabras y palabras, y la palabra tiene cierto poder, pero nunca más que la palabra de Dios. En la palabra de Dios está lo máximo del poder, porque es la que revela a nuestro Señor Jesucristo, es la que nosotros tenemos que cumplir con Él, es la que nosotros tenemos que caminar con Él. De tal manera que tener un propósito común es esa manera para que Dios nos ayude, para que Dios esté atento, para que Dios nos cuide. Y aun cuando no lo hagamos, es tan misericordioso y su gracia, que Él nos perdona, nos guarda y nos libra de todo mal. Amén. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que la iglesia tiene que tener como propósito común. Y ustedes en esta iglesia, porque les soy honesto, en esas iglesias grandes que no estoy en contra del crecimiento de la iglesia, líbrame Dios. Pero sé como pastor, y sabe el pastor Willy,
Billy, perdón, que no se puede pastorear tanta cantidad de personas. Tiene que tener una estructura que es muy difícil. Es muy difícil de tal manera que un pastor generalmente puede atender correctamente 100 ovejas. Estoy hablando naturalmente. Para que las ovejas crezcan, para que las ovejas se multipliquen, para que las ovejas se sanen. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo está más atento a nuestras plegarias porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No os dejéis mover fácilmente. No te dejes meter miedo. El miedo no proviene de Dios. Aleluya. El temor de Dios es muy diferente a lo que es el miedo. El temor de Dios es hacer su voluntad, cuidar de no pecar, estar atento. Y quiero decirle que tenemos un enemigo que no nos podemos separar de él. Este es mayor enemigo que el diablo. Usted me dirá, pastor, apretó. No, no es apretado. La palabra de Dios me dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿tú puedes huir de la carne que estamos acá? No puedes huir de la carne. Por tanto, tenemos que mirar cada paso. Guíanos, Señor, guárdanos. Este paso lo voy a dar en tu nombre, Señor. Si es tu voluntad, yo no sé a cuándo le ha cambiado Dios su planes. A mí me lo cambia cada rato. A veces mi señora me dice, ¿por qué cogiste por este lugar en vez de ir por el otro? Y yo me he hecho reír. Y he visto cómo Dios nos ha guardado. He visto cómo Dios era oportuno porque pude ver personas que hacía rato que no veía. Por tanto, el moverte en el Espíritu es algo hermoso, es algo que tú y yo tenemos que aprender. Amén. La intuición te mueve a la fe. La intuición es mucho mayor que el sentido común. La intuición, gloria al Señor. Hay veces que cuando yo trabajaba, porque allá todo es estatal, era un joven de 21 años, 22, ni recuerdo. Son tantos los que he pasado. Y cuando un cristiano entra a un centro de trabajo en Cuba, y si es joven, te ponen un militante de la Unión de Jóvenes Comunistas al lado, a predicarte todas esas sandeces y todos esos engaños. Y este versículo que dice, no os dejéis mover, inmediatamente te empiezan a decir con el nivel de escolaridad que tú tienes. Y tú crees en Dios. Porque yo no lo veo. Sin embargo, doy gracias a Dios por los celulares. ¿Cuánto alaban al Señor? Doy gracias a Dios por la internet si se coge para bien. Doy gracias a Dios por todo esto. ¿Por qué? Porque en este lugar hay millones de imágenes. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay millones de imágenes y solamente tiene que tener, ¿qué cosa? Un receptor. El receptor es la computadora, el receptor es el celular. Ese es el receptor. Y tú escoges cuando alaban al Señor. Y tú y yo tenemos que escoger lo que es la voluntad del Señor y en movernos, aleluya, conforme a la voluntad de Dios. Dice allí que los creyentes cuidaban a los que eran nuevos convertidos como si fueran niños. Hay una etapa que lo espiritual se cumple en el mundo físico también. Cuando tú aceptas al Señor, aunque tenga 80 años, eres un niño para el Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahí no valen las experiencias, ahí no vale. Ahí lo que vale es lo que Dios nos está enseñando. Lo que el pastor nos está enseñando, lo que los líderes nos están enseñando, si está conforme a la palabra del Señor. Siempre tienes que tirarlo todo a la palabra de Dios. Siempre tienes que filtrar toda profecía por medio de la palabra de Dios.
Y dice que cuidaban de los creyentes como una madre cuida a sus niños. Eso es un pastor. Imagínese una iglesia de miles y miles. ¿Usted cree que puede atender a esos niños? No lo puede atender correctamente. Por tanto, a veces, gloria al Señor, y en este lugar es bueno tener pastores que nos traten como la palabra de Dios nos manda. Lo tratamos con amor, con delicadeza, como madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, ¿cómo? Correctamente. Un niño tiene que cuidarlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Los que tienen niños. Los que tienen nietos. Los que tienen bisnietos. Alabado sea el Señor. Tienen que cuidarlo y enseñarle, ¿qué cosa? Lo mejor. Y no hay nada más hermoso, no hay nada que mire más un hijo y aprenda que el comportamiento de sus padres. ¿Cuánto alaban al Señor? El comportamiento, seas pastor, sea lo que sea, tiene que ser un libro abierto delante de los muchachos. Ya nada más por el tono de voz ellos saben cómo tú te sientes. ¿Cuánto alaban al Señor? Por tanto, de niños hasta joven, una edad, dice que, bien problemática, dice mi esposa, gloria al Señor. No es problemática, es una etapa que cuando tú miras cómo fuimos y no hemos envejecido, nos damos cuenta, gloria al Señor, que hay remedio en Cristo Jesús para todo el mundo. Gloria al Señor. Por tanto, estás como joven, aleluya, y te crees muy fuerte. Dice que el orgullo de los jóvenes, dice el proverbio, es su fortaleza, más el de los ancianos, las canas. Allí, Señor, nosotros tenemos que, como iglesia, cuidar a los creyentes de tal manera que podamos enseñarles la palabra de Dios. Y en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Oigo poco las palabras, los amenes. En esta iglesia se enseña la palabra de Dios. En esta iglesia nos estamos esforzando, no solo el pastor, tenemos al hermano Billy, tenemos otros ancianos, tenemos personas que sabemos que podemos, gloria al Señor, hacer, bendecir a otros de tal manera que vayan creciendo en lo que es el Espíritu de Dios en ellos. De tal manera que nosotros tengamos allí una vida nueva, un cariño, de tal manera que se vea el amor de Dios en nosotros. Y ser ejemplo, gloria al Señor, a los hermanos. Ser ejemplo en todo momento. No solo aquí en la iglesia, sino allá afuera, en el trabajo, en nuestro comportamiento. Porque Dios es un Dios omnisciente. Todo lo sabe, lo que yo pienso. Y la loca de la casa, que es esta mente. Ahora mismo yo puedo estar en Miami, gloria al Señor, pensando, aunque estoy hablando con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener dominio sobre nuestros pensamientos por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser mayor, para fortificarnos, para espiritualmente movernos, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que ser ejemplo para los nuevos creyentes. Y aquí hay nuevos creyentes cuando alaban al Señor. Aquí hay juventud, hay personas, gloria a Dios, que han aceptado al Señor y nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Nosotros le podemos dar a veces, y en esta gran nación, es muy difícil, pero hay que darle atención individual a las personas. Tú y yo tenemos que darle, y esto no es encomienda solo al pastor. Fíjense que su pastor tiene un gran, podemos decir, una carga un poco, gloria al Señor,
yo le doy gracias a Dios porque esté en un retiro espiritual. Porque trabaja, se esfuerza y eso impide un poco, y debemos orar, gloria al Señor, que podamos darle allí un sustento, una ayuda. No estoy pidiendo, pero que tengamos que orar de tal manera que pueda atender la iglesia como Dios nos manda a hacerlo. El Señor nos ayude, gloria a Dios, a todas estas cosas. Les daban atención individual como un padre a cada persona, a cada uno, animándolo, exhortándole, orando, aleluya, y en todo momento, decía el pastor Billy en esta introducción en la Santa Cena, que tú y yo podemos orar por nuestras enfermedades. No tenemos que ir a un evangelista cuando viene, no tenemos que, si usted lo quiere hacer, lo hace. Puede pedir también oración. Pero lo que Dios está demandando en nosotros es que tengamos una dimensión de lo que es el poder de Dios. De tal manera que en todo instante, en todo momento, tú sepas que el que está contigo es mayor que todo lo que se opone en ti. Y te va a dar una seguridad tal y un gozo tal. Yo lo he visto, hermano, y lo he experimentado, muchos de ustedes lo han experimentado, cómo Dios nos saca y nos exalta cuando todo el mundo nos quiere humillar y cuando todo el mundo nos quiere allí socavar de tal manera que quiere movernos de nuestra fe. Seamos, gloria al Señor, en todo momento y prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué te quiere decir esto? Fíjense que el Señor Jesús, después que caminó por ese mar de Galilea, ustedes saben, si van al mapa de la Biblia, el mar de Galilea cómo es una fuente de agua dulce, alimentada por el Éufrates. Allí está cerca ahora de las fronteras de Siria, en el Golán, que están discutidos eso. E Israel se sostiene, se sostiene de esa agua para regadío y para el río Éufrates lo alimenta. Y usted ve los enemigos de Israel, como dicen esa consigna que ustedes lo ven aquí, que no saben ni quiénes son palestinos y quiénes no son los palestinos. Da risa, gloria al Señor, eso es universitario. Y cuando usted ve que dice desde el río hasta el mar, echar al pueblo de Dios, dura cosa, gloria al Señor. Se están buscando esos enemigos del pueblo de Dios. No porque sean pueblo de Dios, fueron escogidos, pero ahí hay tanto pecado como en los Estados Unidos. ¿Usted está entendiendo? Y todo lo que ha pasado es por su desobediencia. Todo lo que ha pasado es porque cuando estaba el Señor Jesús allí con Pilato, dice, yo no hallo ninguna culpa en este justo, porque lo vamos a condenar según Roma. Y dice, la sangre de él, suéltenos a Barrabás, la sangre de él caiga sobre nosotros. Y ha caído. Un tercio de los nazis exterminaron un tercio de la población judía. Ahora mismo, cuando sucedió lo que sucedió, no estoy hablando de política, estoy hablando de hechos, porque todo eso, Israel es, como dicen algunos, el reloj profético de Dios. Y tenemos que estar mirando todos los acontecimientos. A veces me dicen, ¿por qué tú miras esas noticias? Digo, porque todo eso me está anunciando constantemente que Dios viene pronto. Y un pastor tiene que estar preparado. Un siervo de Dios tiene que estar preparado para todas esas preguntas que a veces nos hacen las personas nuevas convertidas. Y dice que, y donde quiera que tú vayas, que se me sienta al lado en una consulta, instaurar una conversación y decirle las maravillas del Señor. Y si es una consulta de médico, orar por él. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted me está oyendo? Usted no se avergüence del Evangelio en ninguna parte. No hay nada mejor que el Evangelio de Jesucristo. No hay nada mejor que la vida cristiana.
Los que tienen que avergonzarse son los que están en pecado, los que tienen y hacen las barbaridades que hacen y no están, aleluya, en la disposición, en los caminos de Dios. Es triste, gloria al Señor, y tenemos que orar por ellos. Pero no te avergüences y habla del Señor, como dice Pablo allí a Timoteo. Lo que recibiste de mí, esto enseña a otros, a hombres fieles, aleluya, para ganar a los demás. ¿Cuánto alaban? O sea, 4 generaciones. No se canse. Diga, aquí en la iglesia, familia para Jesucristo, podemos atenderte, podemos ayudarte, podemos bendecirte, podemos orar por ti. Y orar por la sanidad. Aquellos que recuerdo, voy a dar un testimonio. Mi mamá decía un dicho, yo no sé si en sus países lo dicen. Deja que cocobee, que tú vas a coger tu paso. Oraban por mí mis tíos, oraban por mí mi madre. Digo, deja que cocobee, tú sigue cocobeando. Ustedes saben lo que es cocobear, ¿no? Cuando un potro se piensa, usted lo monta y cocobea y tira patadas. Y mi vocación era medicina. Y luché por llegar, pero como era un líder negativo para los Castro, no era ni pionero, no me dieron carrera especializada. Tenía notas y calificaba para poder estudiar medicina. Era mi vocación. Aún me gusta moverme y hablar. Y busqué un trabajo y metía cabeza. Y el Señor me dice, lo mío contigo no es que tú seas médico. No es que me lo oía ni nada, pero por todos lados buscaba. Y cogió, y el Señor, pasé a las asambleas porque yo pertenecía a una iglesia de 8 iglesias nada más en Cuba. Y Dios me movió a las asambleas que tenía mayor oportunidad. Y allí me encontré con un líder, pero me sentaron en una silla 6 meses, conociéndome la trayectoria y el testimonio mío en esa iglesia. Pero el líder de allí dijo, siéntate un ratico porque está dispuesto por nuestro reglamento que tú estés aquí en esta bajo pastorado de alguien. Ok. Yo quería servir al Señor. Y entonces, no porque tuviera un sueldo, no porque tuviera, simplemente porque el Señor ya no quería que yo diera tanto tumbo. Y a los 6 meses, un pastor que está en Tampa, que fue líder en nuestra iglesia, secretario general Félix Pérez, me dijo, te necesito en la iglesia en Guanabacoa, que yo llevo muchos años, para que tú impartas unos estudios de logros por multiplicación. Es una progresión geométrica que tú ganas a uno y después que le das doctrina, lo enseña, ese se despega y gana a otro y yo gano a otro, y sea 2, 4, 8, 8, 16, y es la manera de hacer crecer a la iglesia. El Señor nos puso ahí, el Señor, y sabe que esa congregación, como llevaba 7 o 8 años, recuerdo un chofer de taxi, y varias personas empezaron a reírse como diciendo, dudando. Y ustedes conocen un dicho que dice, el que ríe último, ríe mejor. Digo, ustedes se están riendo. Ustedes no creen lo que les estoy explicando. Ustedes no creen lo que dice la Biblia. La Biblia se cumple, hermano. Su propósito se va a cumplir aunque tú no lo quieras. Aunque tú no lo creas, se va a cumplir. Yo no estoy diciendo nada fuera de la palabra de Dios.
Y ese chofer de taxi había tenido un accidente y le dieron por la puerta del chofer y tenía el brazo una bolsita que no podía ni moverlo para arriba, no podía ni, tenía que manejar, y allá no hay carro automático, es a cambio, mecánico. Y aquel chofer dice, retó a Dios, no a mí. Dice, si lo que usted está diciendo es cierto, digo, ven, vamos a orar por ti. Y lo subí hasta la plataforma para que todo el mundo lo viera. El Señor me decía, ora por él, levántale el brazo. Le levanto el brazo y digo, ahora haz lo que tú, después de orar, haz lo que tú no podías hacer. Empezó a llorar, empezó a pedir perdón. Y la iglesia cayó el poder de Dios. Ahí empezó Dios a hacer. Se les ocurre a los comunistas, hay un periódico que sacaban los domingos que se llama, o se llamaba, porque no deben tener papeles actualmente, Juventud Rebelde. Y sacaron allí, dice, el milagroso, burlándose de la iglesia, el milagroso está en las iglesias llenándose. Y son psicólogos que hacen esto y hacen lo otro. Mira la revolución que ha llenado de licenciados en psicología. ¿Por qué no sanaban a los enfermos? Y entonces, estando yo en la casa, el hermano Félix Pérez va hacia Oriente. Él debe estar mirando este video, si lo mira, porque él nos conoce a Pastor y a nosotros. Y va con los pescadores de hombres hacia Oriente y me deja a mí. Y de pronto estoy en la ducha cantándole a Dios, porque es ahí donde yo más canto. Y alabo al Señor. No, eso no, tampoco no es tan cierto, pero yo alabo a Dios hasta en el carro. Y cuando estoy alabando, dice, no es que oí la voz, lo sentí dentro. Dice, muévete, termina el baño, dile a María que te sirva el almuerzo, deja a los dos niños a María que vayan en un ómnibus detrás y vete para la iglesia. Digo, Señor, si es tempranísimo, la escuela dominicana ya ha empezado. Y dice, ve, y dígale a María, sírveme. Dice, pero todavía, ¿por qué? ¿Vamos a comer juntos? Dígole, no sé qué pasa, pero tengo una inquietud que tengo que ir a Guanabacoa. Los que saben, los cubanos, los que son Guanabacoa, es como el pueblo en Puerto Rico, Guayama. Ya por ahí usted conocen los puertorriqueños lo que es Guayama. Es el pueblo de los brujos y de la santería en Cuba. En Santa Habana, en lo que es La Habana, ese es el centro, gloria al Señor, de la hechicería. Y voy, y cuando de pronto llego, veo unas multitudes que nunca se veían en Cuba, se veían en otros lugares, pero en La Habana no se veía, y en la calle desbordada, y los diáconos, dicen los diáconos, qué bueno, pastor, que llegó, qué bueno que llegó temprano. Digo, ajá, ¿qué pasa? Dice que ya está la iglesia llena, está el solar de al lado lleno, entonces tenemos capacidad, y mire cómo están los hermanos, las vidas en la calle, llorando como si fueran niños, hermano, por tratar de parar y entrar a la iglesia. Eso lo hace el Espíritu de Dios nada más. Nosotros, gloria al Señor, no traemos a nadie, pero el Espíritu de Dios sí trae a las personas. Usted está aquí porque el Espíritu de Dios lo ha traído. Usted está aquí, gloria al Señor, no porque papá o mamá o los hermanos me dijeron. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y cuando el Señor llega y me dice, aquellos dos que están allá, porque ellos se ponen ciertas camisas y zapatos de piel tienen, y se identifican inmediatamente, porque los cubanos tenemos una paranoia que eso es tremendo. Y cuando me dice el diácono, aquellos dos dicen que van a meter las multitudes a dar golpes, porque lo hacían en la iglesia. Digo, bueno, eso sí, Dios lo permite.
de pronto veo que un oficial viene en una perseguidora, le llamamos allá, y cuando llega ese oficial le dice a la persona, me señalan a mí, aquellos dos que estaban ahí de la seguridad, y cuando me dice, oiga, ciudadano, venga acá. Ok, voy. Dice, ¿usted es el que tiene este desorden público? Dígale, no, primer teniente, yo no tengo ningún desorden público. Este desorden público lo han provocado ustedes. Dice, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Comiendo. Y digo, quiero decirle que, ¿cómo usted puede decir eso? Dígole, ustedes sacaron en el periódico Juventud Rebelde el domingo que aquí en las iglesias nuestras estaba el milagroso, así lo titularon, el milagroso. Y cuando dice, ¿usted está seguro? Dice, no, si Dios los ha usado a ustedes para hacer propaganda a la iglesia. Ustedes no nos permiten hacer propaganda para la iglesia ni evangelismo, y Dios lo ha hecho por nosotros por medio de su periódico. Porque Dios confunde los planes del enemigo para bendecirte a ti. ¿Usted está viendo? Hay planes yo tengo ahora una situación X que no quiero comentar, estoy orando. Y nosotros le decimos mete miedo. Y entonces tenemos que orar y punto. Ya Dios hará su voluntad en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y dice, usted puede solucionar este desorden. Dígole, sí, para eso estoy, para ordenarlo, con la ayuda de nuestro Señor. Dice, bien, ¿usted conoce las leyes? Digo, sí, de la entrada de la cerca hacia la acera y la calle, ustedes son los que tienen control, pero de ahí adentro somos nosotros. Dice, ok, ¿puede solucionar esto? Digo, yo lo voy a solucionar, Dios mediante. Y ahí empezamos, el culto era un culto para que entraran los de solar, un culto de media hora, 40 minutos. Enseñar a alabar, aceptar al Señor, buscar la presencia del Señor, orar por los enfermos, y salían por una puerta y entraban los demás. Wow. Así fue el único avivamiento que, por la estructura de nuestro hermano Félix Pérez y eso, hicieron y permanecieron y se crearon como 2 o 3 presbiterios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, dábamos, para que ustedes no hacerlo muy largo, 5 y 6 y 7 cultos. Cuando estaba ministrando uno de esos días, para eso Dios me quitó el apetito y el hambre. No estaba a base de té. Yo nunca he hecho un ayuno tan largo en mi vida como eso. No lo haga, sino Dios te va a quitar el día que tú quieras hacer un ayuno, o Él quiera que tú hagas un ayuno, te va a quitar y a base de agua vas a vivir. Cuando alabas al Señor. Y entonces estuve como 11 o 13 días, no recuerdo bien, y mi esposa preocupada porque dábamos 6 y 5 cultos en los domingos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando estaba ministrando, ya para que entiendan lo que Dios es, cuando estaba ministrando, no porque soy yo, es que Él y su presencia está atento a nuestras necesidades. Amén. Empiezo a ministrar y veo cosas bellas y lindas, por eso me hizo acordar el hermano Billy cuando ore. La misión nuestra es orar, porque Dios nos mandó ir a toda criatura, enseñarles el evangelio, orar por los enfermos y van a ser sanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Y ahí no había ni que ponerla. ¿Cuánto alaban al Señor? Puse todo el cuerpo, todos los hombres, las mujeres atrás, los niños atrás orando, y todos los hombres en la plataforma adelante. De ahí para allá no podía entrar nadie. Yo les decía, no cierren los ojos, porque iban los carteristas. Iban otros a tocar lo que no debían tocar. Y digo, no cierren los ojos.
no caigan en ningún éxtasis. Y aquello venía con todos los andariveles de santería. Y me dice el Señor, por dentro de mi corazón, tú no querías ser médico. Aleluya. Tú querías ser médico. Mira cómo yo sano sin medicina. Aleluya. Mira la obra que yo hago sin tu recetar. Este es el propósito que yo he tenido contigo y ahora lo estás viendo. Y ahí empezó a crecer la iglesia, vinieron, muchos cogieron miedo. Es triste, pero es realidad. Digo, no, siéntase libre. Si usted no quiere, porque era dura la cosa. Yo entiendo el ser humano, pero son personas que no conocen a Dios y el poder que tiene Dios. Y eso hay que entenderlo también. Pero el Señor nos ayude a entender que el propósito de Dios es que tú y yo prediquemos, que tú y yo exhortemos, que tú y yo estemos a cuenta, que tú y yo estemos alabando al Señor. Alabando al Señor aunque los dolores te revienten. Alabado sea el Señor. ¿Saben cómo conocía cuando yo estaba haciendo a veces instalaciones eléctricas, dando cincel y mandarria en una pared de ladrillo, lo que fuera? Y me daba un golpe en los dedos con la mandarria o el cincel, o me cogía la electricidad. Y cuando oía, los electricistas decían las palabras más obscenas que usted puede haberse imaginado. Y yo como cristiano decía, ¡aleluya! Me daba ganas de llorar a veces, un mandarriazo en los dedos y hincharse la mano. Y yo decía, ¡aleluya! Y enseguida todos los compañeros míos de trabajo decían, ¿qué te pasó, Ezequiel? Digo, nada, me di un golpe. Dice, pero tú no dices mala palabra. No, fíjense cómo las personas que aún no te conocen saben que tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes que estar diciendo, yo soy cristiano, yo voy a esto, yo hago lo otro. No, en tu manera de hablar, dice la palabra de Dios, que conocían lo que eran sus discípulos cuando alaban al Señor. A Pedro dice, no, pero tu forma de hablar, aleluya, tu forma de hablar es diferente, te delata. Porque Dios tiene ese propósito que aun cuando tú callas, van a reconocer la gloria de Dios en ti. Van a reconocer que tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Hasta por el olor, cuando alaban al Señor. Van a determinar eso. Por tanto, hermanos, la encomienda nuestra, gloria al Señor, es en cada momento donde hagamos falta, donde estemos, gloria al Señor, si estamos en un hospital, si visitemos a un enfermo, es orar por él cuando alaban a Dios. Porque aún Jesús, eso fue lo que hizo. Y tú y yo, aleluya, nos llamamos cristianos. Y hacer las cosas que Cristo nos ha mandado, que Cristo hizo, gloria al Señor, porque Él dice en su palabra, mayores cosas que estas, ustedes harán. Porque yo voy al Padre y el Espíritu Santo ahora está, Él estaba localizado porque era Dios en un cuerpo, cuando alaban al Señor. Él estaba limitado, pero dice, os conviene que yo me vaya. Aleluya. Os conviene que yo, porque yo mandaré al Consolador para que esté con vosotros hasta mañana, hasta el año que viene. Dígame, hasta que el fin de este mundo, gloria a Dios. Por tanto, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no te avergüences del Evangelio. Aleluya. Los que se tienen que avergonzar son aquellos que no conocen a Dios y hacen tantas atrocidades. Eso sí tienen que avergonzarse. Gloria al Señor. Pero tú y yo, que queremos agradar a Dios, que Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Aún cuando tú y yo estemos enfermos, aún cuando tú y yo tengamos tempestad. ¿Se recuerdan? A veces hacemos como los discípulos. Yo he tenido momentos determinados que Dios me ha enseñado, dice, no preguntar por qué,
Porque el por qué denota falta de fe. ¿Por qué denota duda? Cuando estás cuestionando a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Y el que duda no es agradable a Dios cuando alaban al Señor. Por tanto, di, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tú? ¿Para qué tengo este dolor cuando alaban al Señor? Y todo va a cambiar. Todo va a suscitar. Todo va a ser algo especial. Por eso cuando él iba por toda esa zona, como dijo una vez a los discípulos, ya pasemos al otro lado. Era tanta la multitud. Dice, pasemos a la otra orilla, en el mar de Galilea. Allí estaba toda la zona de Gadara. Gadara era una ciudad donde estaban los endemoniados, que le tenían miedo hasta entrar. Y cuando nada más que llegaron los demonios, ¿qué cosa? Enseguida lo conocían. Por último, le voy a dar un testimonio, gloria al Señor. María y yo nos conocimos en high school. Estábamos en el aula. Dios hizo ciertos movimientos en mi vida. Y de pronto aquella muchacha que se sentaba adelante siempre iba para donde yo estaba, la canalla estaba atrás en lo último. Usted sabe, en un aula casi siempre los que hacen cosas que no le agradan a los maestros y que están escondidos. Y yo era uno de esos. No era cristiano. Tenía el temor de Dios, pero Dios en su gracia estaba conmigo, mi familia orando siempre por mí. Y de pronto el Señor nos unió, y un día la abuela de ella llegó a cumplir 100 años. Y en uno de sus cumpleaños fue toda la familia, todos los parientes, todo, pero su familia era santera. Allí en Guanabacoa, casualmente, tenían un padrino. Y yo no lo conocía. Y la familia, y María me decía, fíjate, mi familia es chota, mi familia te va a hacer esto, te va a hacer... Y deja que hagan lo que quieran. Yo no caí de paracaídas en este mundo. Yo sé llevarme con las relaciones. Yo tengo una tabla, decimos en Cuba, que aguanta bastante. El caso es que cuando empiezan a presentarme a María, muy orgullosa de su novio, me empieza a presentar a toda la familia, ahí empecé a conocer toda la familia y los que no eran familia. Y de pronto había un señor, no se le veía nada arriba, no se le veía resguardo, no se le veía nada. Y ese señor era el padrino de toda la familia, un babalado de los grandes, en Guanabacoa. ¿Quién dijo ay santo? Él sabe lo que está diciendo. Nada de eso tiene poder, hija. Cuando Dios está con nosotros. Yo no voy a tentar a Dios, pero nada de eso tiene poder. Lo hemos visto, cómo Dios lo neutraliza y cómo nos conoce, como conocían a los gadarenos a Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Decían los demonios. Vete de esta ciudad. Y botaron a los discípulos. Y no, el caso es que hace así, me da la mano, y como yo venía de un hogar cristiano, le doy la mano, él la aprieta, yo lo aprieto, le miro a los ojos, aquellos ojos que solo el Espíritu de Dios sabe y reconoce a uno lo que tiene, y digo, este es el hombre por dentro de la familia. Y digo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Yo por dentro ato todo demonio y todo lo que potestad que está en este lugar, en este momento. Y eso duró como unos 40 minutos, pero parecía una eternidad. Y si él no me soltaba la mano, yo tampoco.
le soy honesto, vi y aquello yo orando y él, yo no sé si imploró a no sé quién. Pero el caso es que cuando termino, me suelta la mano, solté. Digo, gusto en conocerle. Y hago así, me voy. Y le dice a María, mi novia, en aquel momento, le dice, ven acá. Y le dice a María, ¿qué días son los que van tu novio? Y dice María, el miércoles, nosotros por la noche, él nos visita. Y los domingos, los sábados a veces. Dice, dale el miércoles vacaciones a tu novio. La doña no sabía dónde meterse. Porque yo le estaba hablando de la fe. No era cristiano. Yo estoy hablando de que no era cristiano. Yo conozco lo que es ser cristiano desde niño. Lo veía en mi familia. Y dice, dale. Y ella tembló. Dice, ¿por qué dice esto? Digo, ¿tú te acuerdas que estábamos hablando? Digo, yo te voy a demostrar lo que es la fe. ¿Te acuerdas que estaba hablando que la fe es la certeza de las cosas que tú esperas y la convicción de lo que no ves? Dice, sí. Dice, está bien, vamos a orar para que él no pueda ir el miércoles, que no le pase nada, pero que ocurra algo que le impida ir a hacer la limpieza, como dicen ellos, de la casa. Y la casa estaba, aunque estaba muy limpia, estaba más sucia si tuviéramos ojos espirituales que nunca. Pero cuando ella me dice, él es difícil, él cuando dice a tal hora, es peor que los alemanes, llega 5 minutos antes. Ella no me dijo eso, eso lo digo yo. Llega siempre antes, él no falla, aunque esté enfermo va. Digo, bueno, vamos a ver si Dios se lo permite. Tú te hincas de rodillas, le dije, fíjate. Tú te hincas de rodillas y yo me voy a hincar de rodillas en la casa. Y el martes oramos para que el miércoles él no vaya. Hace así y digo, como no me dieron el miércoles, el jueves voy. Y cuando voy el jueves, María con una cara de risa, de pícara. El padre corrió inmediatamente hacia Guanabacoa, que tenía un cónsul del 57 inglés, y corre para Guanabacoa a ver qué le pasó. Y ese hombre en una fila, como le dicen acá, allá le dicen cola, para coger la guagua hacia Boyero, le entró un dolor de estómago, que él nunca padecía de nada, según él, y tuvo que regresar a su casa. Inmediatamente. Y María riéndose de Dios, ¿viste? Esa es la fe, para que veas que no puede. El padre cuando llegó con la noticia, dice, yo no sé porque él nunca se enferma. Digo, pues se enfermó, ¿sabes? Se enfermó. Porque cuando Dios tiene un propósito con una vida, ¿quieren otro testimonio? ¿Tienen tiempo para otro testimonio? De lo que Dios hace en nuestras vidas. Para que no te sientas con miedo, para que no se sienta que no estás, puede estar sin ningún hermano alrededor, pero Dios está contigo, dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y usted lo ve y lo analiza. Me pusieron aquel militante de los jóvenes comunistas y era predicándome el comunismo y predicando a Dios. A ti te pagan por predicarme. Tú no trabajas. Sí. Entonces, dice, sí, este es mi trabajo. Digo, no me digas, yo no conocía esa, y por eso te pagan la nómina. Dice, sí, por esto me pagan. Digo, qué bueno, pero era tanto. Quiero decirle que era demasiado ya, y estaba perdiendo, fíjate, yo he acabado casi de convertirme al Señor, de Dios tratar conmigo. Y el viejo hombre quería salir. El viejo hombre rencoroso, el viejo hombre de la calle, no quiero decir, quería salir. Y lo pongo en oración, sigo orando por él y de pronto me dice el Señor, el domingo en la iglesia estaba ayunando y me dice el Señor,
mañana cuando tú llegues, lo puse en oración. Ni se lo dije al pastor, lo puse en oración yo. Porque ya yo lo que quería pasarle la mano, y eso no es testimonio más de un cristiano. Yo quería agradar a Dios, no a los hombres. Y entonces me dice el Señor, pregúntale que te enseñe el resguardo que él tiene en la cintura. Señor, ¿eres tú? Dice, sí. Pregúntale. Y a mí decirme el Señor una cosa, la voy a hacer. He tenido eso por divisa en mi vida. Y cuando llega el lunes, yo nunca he ido a un trabajo en el comunismo, he ido a un trabajo tan contento como el lunes. Efectivamente, me trepo en la escalera, estoy haciendo un empalme en las lámparas y de pronto el susodicho al lado mío. Dígale, de nuevo, tú no tienes más nada que hacer, tú no tienes contenido de trabajo. Dice, no, eso lo hago después. Digo, bien. Bajo. Dice, no, sigue trabajando. Digo, ¿y tú de linda cubana de abajo? No, yo quiero hablar contigo. Y él hace así, se despega, porque pensó que yo iba a hacer otra cosa. Yo le dije, me tienes cansado, anteriormente. Y entonces le digo yo, te lo voy a decir bajito, miro para todos lados, no había nadie. Y cuando no había nadie, de pronto, dígole, yo quiero que tú me enseñes el resguardo que tú tienes allá abajo, adentro, en el pantalón, en la cintura tuya. Usted ha visto cuando usted le da un cao a una persona, de pronto una piña, yo no sé cómo le dicen, nosotros decimos puñetazo, se echa para atrás, dice, y él mira, le tocó a él mirar entonces, y mira y me dice, ¿quién te dijo eso? Porque ni mi madre sabe eso. Yo tengo una tía que ha hecho este trabajo, digo, no me digas. Pero no, tú no te vas a ir hasta que tú no me enseñes eso. Y dice, déjame tocarlo. Dice, no, tú no puedes tocar esto. Tú no puedes tocar esto. Digo, yo lo toco, no me va a pasar nada. Dice, no. Digo, digo, déjame ver. Digo, mira, vamos a hacer algo. Yo soy incapaz de chivatearte. Yo soy incapaz de informarle a tu militante que tú tienes esta fe de santería. En aquella época no se podía practicar en ninguna religión. Digo, pero de ahora en adelante, dile que manden a otro, pero tú no vengas más. Vamos a hacer ese pacto entre tú y yo. Y mira, arrepiéntate, porque eso no tiene poder. El Cristo que yo predico y busca de una iglesia, yo no sé, seguí orando por él, yo no sé si después se convirtió al Evangelio, pero sé que la palabra no ha quedado. El Señor nos ayude a orar por los enfermos. Aleluya, fíjese que aún en todo ese, después que pasa en el mar de Galilea, y quiero decirle que no estamos exentos de tempestades. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque algunos piensan, me he extendido bastante, pero algunos piensan que la vida cristiana no va a tener tempestades. No. Yo no predico un evangelio de oferta. Las tempestades te van a hacer un mejor cristiano. Las tempestades te van a enseñar quién es el Señor Jesucristo. Las tempestades te van a enseñar que Él está a tu lado. Las tempestades te van a enseñar que Él te defiende. Las tempestades te van a enseñar que Él te sana. Las tempestades, gloria al Señor. Y aunque tú pienses como los discípulos que le cuestionaron, ¿por qué duermes? No tienes cuidado de nosotros. Aunque tú pienses que Dios te ha abandonado, Dios no te ha abandonado nunca. Pero Dios no te ha abandonado nunca. Aunque tengas ahí y aún la muerte, gloria al Señor, es bendición. Aleluya. Dice que la muerte de sus santos, gloria al Señor, el Señor lo añora, se goza. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque han cumplido con lo que Dios dice. El Señor les bendiga.
Yo quiero que se pongan en pie un momentico.